Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 5, donde dice: Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Comienza diciendo este versículo: la que es realmente viuda es aquella que ha sido dejada sola. Esto indica un estado desamparado, sin nadie a quien recurrir, ya que esta mujer está sin amparo alguno en el mundo, desasistida de toda ayuda humana. Por tanto, no puede esperar nada de quien la ha ido dejando sola, y hasta pudiera, incluso, estar abandonada de su propia familia, por otro lado, no creyente. En general, era un ser socialmente excluido de ayuda y también de afecto. Y en esa situación, la única ayuda puede provenir de Dios, ya que ella, creyente, ha puesto su confianza en el Señor. Por tanto, la situación, humanamente hablando, era muy difícil, pero las promesas de Dios la sostenían, ya que ella sabe que el Señor cumple su palabra y por tanto descansa confiadamente en Él. La oración de salmista ayuda a entender la confianza de la viuda en el Señor. El Salmo 123 y versículos 1 y 2 dicen: A ti alzaré mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Lo que pareciera ser una calamidad se convierte en esperanza para quien sabe que el Padre del Cielo convertirá en bendición aquella situación límite para quien le ama. Nótese lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las situaciones adversas se superan cuando se tiene la certeza de cuánto Dios está haciendo a favor de los suyos y cuánto ha hecho ya por ellos. Por tanto, la seguridad del cumplimiento de las promesas divinas es más que intelectual, ya que es experimental. Sabemos por experiencia lo que Dios hace por los suyos, porque nosotros también lo hemos experimentado. Y también ejemplos de la historia de personas de fe en el pasado proveen el estímulo a nuestra esperanza. La acción divina tiene como destinatarios aquellos que le aman, los que por la regeneración han recibido la provisión de amor para ser capaces de amar, especialmente a Dios, con un amor inalterable. Efesios, capítulo 6 y versículo 24 dice: La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y note que estos dejan de sentirse objetos de frustraciones y fracasos para sentirse abrazados y protegidos por Dios, sintiendo su amor hacia ellos. Para esto, todo coopera y lo hace para bien. Note que aquello que aparentemente es angustia y aflicción es conducido por Él, es decir, por Dios, para el bien de aquellos que le aman, orientándolo al fortalecimiento de su fe y a la potenciación de su paciencia.
La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, las cosas más adversas son conducidas para bien al generar una más intensa esperanza de gloria. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nótese que Dios conduce todas las cosas en una operación de su providencia para el bien de los suyos, ya que las intenciones de los malos son revertidas en ese sentido. Los que han desamparado a la viuda no lograrán que su corazón endurecido e inmisericorde acabe con la vida de ella, porque Dios es su defensor personal. Y es por eso que los que aman a Dios tienen a su servicio los ángeles de Dios, en un ministerio de gracia que Dios establece para ellos. Hebreos capítulo 1 y versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nótese que no hay nada que no sea conducido por Dios para el bien de sus hijos. El Padre da a los suyos solo buenas dádivas. Santiago capítulo 1 y versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta confianza es la que sustenta la esperanza de la viuda de este versículo, ya que cuando estemos pasando por circunstancias adversas, cuando haya en nuestra vida preguntas sin respuestas, cuando nuestra fe esté a punto de desfallecer por la angustia de la vida, cuando las lágrimas llenen los estanques, cuando el valle de sombras de muerte nos envuelva y el temor estremezca nuestra alma, esta verdad vendrá a nosotros afirmando nuestra fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La hija angustiada y sin esperanza dialoga con el Padre poniendo ante él su situación y esperando confiadamente en su gracia. Ya que la oración continuada presenta a Dios su necesidad personal, la realidad de su fe se manifiesta en la práctica continua de la oración. Y nótese que esta viuda usaba dos modos para ello, es decir, peticiones y oraciones. Dicho de otro modo, plegaria y súplica. No solo hay petición, sino también adoración. Téngase en cuenta que el reconocimiento del señorío divino, la convicción profunda de su autoridad y soberanía, son ya un modo de reconocer y adorarle por lo que Él es. En la presentación de la necesidad ante Dios, hay constancia o perseverancia. Y la conclusión del versículo debiera traducirse como de noche y de día, pero mejor es usarlo como expresión general del tiempo continuado, es decir, noche y día, que equivaldría a siempre o continuamente. Esa viuda abandonada por todos se dedica perseverante a la oración. Es cierto que no tiene marido y tal vez fue abandonada de sus hijos, pero en lugar de todos ellos tiene a Dios. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Por medio de un contraste presenta otra clase de viuda, la que vive sensualmente entregada a los placeres. Santiago utiliza ese verbo para referirse a quienes viven
en deleites sobre la tierra y son disolutos. Nótese, Santiago capítulo 5 y versículo 5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, como en el día de matanza. Por tanto, esta viuda, en lugar de orar, vive placenteramente. No debe tomarse necesariamente como una vida escandalosa, sino más bien una vida frívola, ya que deja el interés por la vida de piedad y está perdiéndola en una condición como de mortandad espiritual. Y nótese que son aquel tipo de personas de las que habló el Señor para decir que piensan que de esa forma ganan la vida, cuando realmente la pierden, porque viven para el presente, pero no para la eternidad. Mateo, capítulo 10 y versículo 39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así pues, este tipo de viuda busca en las frivolidades del mundo la compensación a su soledad, ya que al no dar sentido piadoso a la vida, puede considerarse muerta a la vida verdadera, que es la vida eterna, la que Dios da al creyente. Romanos, capítulo 6, versículo 10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La vida del cristiano, en base a la obra de redención, debe ser vivida para aquel que murió ocupando el lugar del pecador. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 15 dice: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quien vive entregado a los placeres, dice el apóstol Pablo, que aunque viva, está muerto. Las viudas que llevan su viudez de esa manera están espiritualmente como muertas. Este es el análisis que Jesús hace de la iglesia en Sardis. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Timoteo debería de enseñar en la iglesia la ética como mandamiento. Y nótese que no se trata de sugerencias, sino de instrucciones apostólicas que tienen que ver con lo que Dios determina para la vida cristiana. Y concretamente, en relación con el comportamiento de las viudas, que en el contexto inmediato del versículo es necesario que manifiesten una vida con discreción y prudencia para que nadie tenga nada que hablar de ellas. Como todos los creyentes, naturalmente también las viudas han de ser irrepresibles, en el sentido de intachables. Y esto forma parte del testimonio visible de los cristianos ante el mundo. El uso del masculino plural en el versículo extiende en la demanda de la ética cristiana a todos, de manera que los que están relacionados con el problema de sostenimiento de las viudas, ellas mismas, sus familiares y la iglesia sean irreprensibles. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hay quienes piensan que este versículo debía seguir al versículo 4,
y sería una advertencia para los hijos y los nietos de las viudas, a fin de que le prestasen atención especialmente por causa del testimonio y de la evidencia de salvación. De manera que el apóstol debe estar pensando en las viudas frívolas, que no se ocupan de su propia casa y posiblemente de sus propios hijos, no cuidando, además, de su casa. Y nótese que este tipo de persona utiliza los recursos que tiene para sus pasatiempos personales sin ocuparse de proveer para los de su casa. Pudiera muy bien tratarse de una viuda acomodada, que dispusiera de recursos para llevar una vida en busca de diversiones personales. Pero el verbo tiene varias acepciones como por ejemplo pensar de antemano, prever, cuidar, velar por, y en ese sentido estaría ocupada en sus diversiones, pero no en su propia casa, con todo lo que supondría tanto la familia como el servicio y el orden. Pero esto no excluye a los que han mencionado en el versículo 4, que serían los familiares de una viuda que tiene que ser atendida. Por tanto, la exhortación, aunque directamente relacionada con lo que está inmediatamente antes, comprende todo el párrafo en que se encuentra. Así pues, la consecuencia del descuido familiar es un descuido muy grave. Y el apóstol compara esta desatención por los suyos como un comportamiento peor que el de un infiel, porque en sus malas obras ponen de manifiesto que en esa vida no hay una verdadera fe. Y nótese que el comportamiento de esa viuda niega la fe, es decir, la existencia de la fe que produce obras consecuentes con ella, como enseña Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Pero por otro lado, parece ser que suena como demasiado dura la expresión del apóstol, pero sin embargo no es así, ya que los incrédulos no conocen el mandamiento de Jesús de amar desinteresada y entregadamente a los demás. El Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 34, dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Ni tampoco conocen el ejemplo de Jesús, que amó a los suyos sin límite. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y también ni tienen en ello el poder del Espíritu de Dios que genera el amor divino en el corazón cristiano. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con todo, muchos incrédulos, sin embargo, manifiestan un profundo interés y preocupación por los suyos, buscando para ellos lo que es mejor. De manera que, cuando un creyente no se ocupa de los de su propia casa, está negando la realidad de la fe, y puesto que se jactaba de tenerla, es peor que un infiel que nunca tuvo esa fe. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. El apóstol se refiere ahora a viudas que podían estar en una lista. Sin duda se trataba de hermanas que, siendo viudas, tenían capacidades para realizar alguna tarea espiritual en la iglesia. Y note que estas viudas no eran una carga social allí,
sino que podían trabajar en la congregación y especialmente sirviendo a pleno tiempo. Pero también es difícil determinar a quiénes se refiere aquí el apóstol Pablo, ya que pudiera tratarse de diaconisas, pero la edad que se requiere para ponerlas en la lista no corresponde a una mujer que pueda estar ocupándose del trabajo físico en la iglesia. Tal vez eran aquellas que tenían derecho moral a recibir el sostenimiento de la iglesia, porque estaban solas y sin ayuda familiar alguna, pero también es improbable puesto que en la iglesia podía haber otras más jóvenes en la misma situación, a la que no se debía de excluir de la ayuda negándoles el sostenimiento. Así pues, más bien debe de referirse a viudas dedicadas al ministerio dentro de la congregación. Esta debe ser aceptada como la interpretación más correcta. Por tanto, se establecen para ellas requisitos específicos. Esto quiere decir que en la iglesia primitiva había mujeres mayores, en este caso que servían en funciones oficialmente reconocidas. Tales mujeres estaban en una lista o en un catálogo ministerial. Esta es la única vez que aparece este servicio en todo el Nuevo Testamento, en donde se habla de una especie de ministerio servido por viudas mayores en edad, capaces para ejercerlo y con un testimonio de vida específico. Estas mujeres, con su ejemplo de vida, eran dignas de respeto de toda la congregación. Según el contexto sobre viudas, en donde se hace referencia de ellas, se aprecia que se trataba de personas solas, a causa de su viudez, como dice el versículo 3, que no disponen de ayuda familiar alguna, como dice el versículo 4, y que no tienen obligaciones de atender a su casa, esto es, tener una familia que dependiera de ellas, versículo 8. Por tanto, una evidencia de que se trata de mujeres en ministerio eclesial es que se establecen requisitos personales, como antes se hizo para los ancianos y los diáconos, en el capítulo 3, versículo 10 y versículo 12. Y también en la epístola a Tito se hace mención de mujeres mayores que ejercían una actividad formativa en la iglesia para otras mujeres. Nótese lo que dice Tito, capítulo 2 y los versículos 3 y 4 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De manera que la primera condición que deben reunir estas viudas de la lista ministerial es la edad, cuando dice no menores de 60 años. Esa era entonces la frontera que marcaba la edad para ser un anciano. La experiencia de vida ayudaba sin duda a las tareas que se le encomendaban. Por otro lado, como se notará en el siguiente versículo, da a estas viudas ya mayores la estabilidad que requiere el ministerio, sin temor a abandonos por otras causas en el servicio que hacían en la iglesia. La segunda condición es que hayan sido esposas de un solo hombre. Por identidad con lo que se ha considerado para los ancianos y diáconos, del capítulo 3, versículo 2, debe considerarse como que hayan sido fieles a su marido. No tanto que no se hayan casado después de enviudar, sino que no se le conozca ningún problema moral en sus anteriores o anterior matrimonio, si hubo más de uno. Ninguna mujer viuda, por el hecho de contraer otro matrimonio, siempre que sea en el Señor, no es menos ejemplar que la que no se ha casado. Si aquí se entiende que no se casó,
Luego de enviudar, entonces del mismo modo, debiera entenderse las condiciones en el campo para los líderes y servidores en la iglesia. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Todo aquel que deba tener un ministerio de la clase que sea, en la iglesia tiene que tener el respaldo de un buen testimonio en su vida. Esto lo requería antes para los ancianos y los diáconos, y también ahora para las viudas que estén en la lista a causa de su ministerio en la congregación. Y note que el testimonio es visible a todos, puesto que el apóstol habla de buenas obras. Ahora bien, en ocasiones los creyentes hablan de fe, pero no tienen en cuenta las necesidades físicas de quienes les rodean, ya que el objetivo de la santificación es que practiquemos las buenas obras, en el sentido de conducirse en las pisadas de Jesús, que anduvo haciendo bienes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38. Y esta es la finalidad que Dios tiene con el nuevo nacimiento o la nueva creación en Cristo Jesús. Ya que es preciso entender aquí que Dios no nos salva por obras, pero nos salva para obras. La fe produce obras que ponen de manifiesto la realidad de la salvación. Es por eso que el creyente está en el camino de las buenas obras, por identificación precisamente con Cristo Jesús. El buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial, propio, por otro lado, de quienes Dios eligió desde la eternidad. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por tanto, las obras no están preparadas de antemano para que las hagamos, sino para que andemos en ellas. Andar tiene el sentido de el estilo de vida, y el modo en que las viudas, en este caso concreto, cumplen el requisito que el apóstol establece, no es otro que la vivencia personal de Jesús, esto es, que el Señor se haga por su Espíritu vida en la vida de ellas, de modo que puedan decir también, como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Una segunda demanda tiene que ver con la crianza de los hijos. Significa alimentar hijos, que podría traducirse muy bien por cuidar niños, incluso instruirlos. Pudiera muy bien referirse no tanto a sus propios niños, sino a los de otros. Esta experiencia era necesaria para que estas mujeres, en el ministerio encomendado, pudieran instruir a otras sobre cómo criar a los hijos. Además, también debían de haber practicado la hospitalidad. El término usado aquí es literalmente dar la bienvenida a extraños. La hospitalidad se demanda para quienes ejercen el oficio de anciano, presbítero, sobreveedor en la iglesia, como enseña el capítulo 3, versículo 2. Y en aquel tiempo, los cristianos que estaban lejos de sus hogares dependían en gran medida de la hospitalidad de hermanos por los lugares a donde ellos llegaban. Por ejemplo, el caso de Febes, la diaconisa, de Cencreas, es un ejemplo de hospitalidad, recibiendo en su casa a muchos entre los que estaba el apóstol, como enseña Romanos capítulo 16 y versículo 2. Así pues, los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores. Nuestro Señor Jesús menciona la hospitalidad como manifestación de la realidad de la fe, cuando dice allá:
en Mateo capítulo 25 y versículo 35, porque fui forastero y me recogisteis. Esta obra de misericordia pone de manifiesto la condición de ser verdaderamente cristiano y continúa la acción del delicado afecto como era lavar los pies de los santos. Esta tarea estaba encomendada a esclavos de menor nivel en una casa. Los zapatos de aquel tiempo eran mayoritariamente sandalias y, como es natural, se llenaban de polvo, y es por eso que cuando llegaban a casa se les recibía lavándole los pies para que pudieran sentarse cómodamente en la mesa. No quiere decir el apóstol que las viudas lavasen ellas directamente los pies de los visitantes, pero tampoco se olvidan de proveer todo lo necesario para ellos en esta necesidad. También debían tener el testimonio de haber socorrido a los afligidos. Ese sentido de prestar asistencia. Y apunto aquí a la atención hacia los que están pasando por pruebas, aflicciones o enfermedades que necesitaban ayuda y también consuelo. Sin duda, alcanza a las actividades de creyentes espirituales que ayudaban a otros con problemas personales o morales en la restauración de su caída, como enseña también la epístola a los Gálatas, capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Y se cierran las demandas requeridas para poner a las viudas en esta lista que hubiesen practicado, como dice, toda buena obra. En la primera frase se refiere al testimonio de buenas obras. Aquí, sin embargo, a la práctica de esas mismas obras. No solo cuando otros puedan dar testimonio de alguna acción, sino, en realidad, las practican en todo momento, incluso cuando nadie los ve. Es decir, cuando las buenas obras son la forma natural y habitual de su vida. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, esta sociedad actual que nos ha tocado vivir se jacta de los logros alcanzados en las ciencias médicas y también en las tecnologías. Pero sin embargo, en estos días sigue habiendo necesidades básicas para muchas personas sin recursos, y todo ello es por falta, dicen, de recursos económicos. Amigo y amiga oyente, sin embargo, existe algo que es lo más valioso que una persona puede tener, y además no cuesta nada. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué es? Eso es la salvación en Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó el precio por tu salvación en la cruz del Calvario, dando su vida por ti y por todo aquel que viene a Él arrepentido y arrepentida. Es por eso que, amigo, amiga, oyente, yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Para ello, es necesario que repitas conmigo esta oración de fe. Dios eterno, confieso que muchas veces me he sentido solo, sola en este mundo. Confieso que me he sentido desamparado, desamparada por mis amigos, por mis conocidos, incluso por la familia. Pero ahora vengo delante de ti y deseo pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Y quiero ser una persona que reciba tu consuelo y que a la vez yo también pueda con el tiempo consolar a otras personas. Por ello, te entrego a ti todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.